Bienvenidos a nuestro primer episodio de Navegando con Mar. Estoy muy emocionada de presentarles este proyecto estudiantil que nace desde el amor, desde la curiosidad, y estoy muy emocionada de presentarles a mi primera invitada, Isabela Gámez Rocha, alias Isa Romes. Es actriz, tutora de español e instructora de acentos. Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí. Isa, platícanos un poquito de tu historia porque, sé que llegaste desde Monterrey a los 17 años buscando un sueño en trabajar. Sí. ¿Nos pudieras explicar más acerca de ello? Sí, yo empecé a actuar desde muy chiquita. Empecé a los 7 años en México, en Monterrey. Y ahí hice lo típico, obras. Todo el mundo en México normalmente empieza en el teatro. Entonces hice obras, hice cortometrajes. En algún punto estuve en un par de series y cosas así regionales. Y entonces cuando ya me estaba acercando a ese punto en donde tenía que decidir a dónde iba a estudiar la carrera, llegó el punto en el que era, ok, o me voy a Ciudad de México o me voy a Los Ángeles y brinco el charco, dices tú, ¿no? Entonces fue así como, ya había ido a Los Ángeles en alguna ocasión, me había quedado un año. Y en esa primera vez que vinimos no nos pudimos quedar por todos los problemas de migración. Entonces, lo que sí me llevé de esa experiencia fue que es posible, porque siempre te lo cuentan como un sueño guajiro que nunca puede pasar, que alguien de México no la puede hacer en Estados Unidos. Y de ese año fue así como, oye, sí puedo, va a ser difícil, pero sí puedo. Entonces, eso fue cuando yo tenía 12. Me regreso a México a los 13 y fue prepararme porque ya sabía que mi meta era entonces algún día irme a Los Ángeles. Y me regreso entonces a Los Ángeles a los 17 con mi mamá y con mi hermano. Gracias Dios por mi mamá y por mi hermano que me siguieron hasta acá. Y entonces ya llegando acá era esa la meta, era empezar una carrera de actuación en Los Ángeles. Y ha sido, no te puedo explicar, la cantidad de retos y la cantidad de piedras en el camino, pero cada vez que cumples un objetivo, cada vez que pasas un reto, la satisfacción que te llega, pues es incomparable. Platícame de cuál ha sido tu mayor reto y cuál ha sido el mayor mensaje que te dejó. Yo creo que algo que se me viene mucho a la mente es el acento, el inglés y el acento. Yo, gracias a Dios, ya hablaba inglés, conversacional, pero obviamente todos los modismos y luego también la gente aquí habla muy diferente a lo que escuchas en la escuela, ¿no? Entonces, sí me tomó bastante tiempo poder acostumbrar mi oído y poder sentirme cómoda haciendo amistades o navegando mi día a día en inglés. Y luego aprender el acento americano fue, un reto emocional, mental, físico, obviamente, porque tienes que aprender a mover tu boca, tu lengua de una manera que nunca lo has hecho antes. Y un poco también un tema de orgullo, ¿no? O sea, como mexicanos queremos que la gente sepa que somos mexicanos. Y entonces, cuando fue lo primero que me dijeron, llegué y fue, si quieres audicionar, aprende el acento americano. Y para mí, en cuanto me dicen eso, es, pues menos lo voy a aprender, ¿sabes? Pero yo sé que tal vez esto ya se está alargando mucho, pero lo que cambió mi perspectiva acerca del acento fue cuando encontré a la Academia 21 Accents y Amy, que es la que empezó la academia, ella siempre le inculca a todos sus estudiantes y en sus videos de YouTube siempre dice que aprender un acento no es quitar el acento que ya tienes o quitar las raíces que ya tienes, es agregar, ¿no? Es una herramienta más en tu caja de herramientas que puedes usar para tu beneficio y llevar todo todo el bagaje y todas tus raíces las llevas contigo, ¿no? Y ahora tienes dos cosas en vez de cambiar una por la otra. Tienes más opciones. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido la mejor oportunidad que se te ha brindado o qué herramientas, posibilidades se te empezaron a abrir cuando empezaste a hablar
o cuando empezaste a incorporar el acento americano? Un chorro. Sí, es bien diferente las oportunidades a las que tienes acceso teniendo acento, que siempre son los mismos tipos de personaje, la chava inmigrante o la chava que tal vez ayuda, ¿sabes?, con el servicio de limpieza o los típicos. Ya ves que, pues sí, todavía está mejorando. Sí siento que Hollywood esté empezando a ser más inclusivo y a contar más historias sobre nuestra gente, pero sigue habiendo, pues, el estereotipo, ¿no? Entonces, una vez ya teniendo el acento americano, empecé a tener acceso a muy buenos personajes y muy buenas historias que siguen representando a nuestra gente, pero desde un punto de vista de alguien que tal vez creció en Estados Unidos y tiene esa cultura como por su familia. Entonces, y lo bueno, o sea, lo que te contaba es que tengo los dos. O sea, yo cuando hablo con mi familia en inglés o con amigos muy cercanos en inglés, yo no hablo con mi acento americano, hablo con mi acento mexicano en inglés. Y puedo ir de uno a otro. Entonces, está padre poder hacer las dos historias, ¿no? Platícame más de esa transición, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que son dos personas diferentes? ¿Que estás como teniendo dos personalidades? Pues siento que mi acento 100% americano es de trabajo. Entonces, no que sea una persona diferente, pero lo uso para, bueno, no, entonces sí, o sea, lo uso para personajes, ¿no? O para juntas de trabajo o cosas así, en donde necesito como mostrar que lo puedo hacer. Pero mi versión más auténtica en realidad es hablando español, pero mi versión más auténtica en inglés es con mi acento y es como me siento más cómoda y como me sale, ¿no? O sea, si me empiezo a reír o me enojo o empiezo a llorar, mi acento sale luego, luego, si es que no lo estoy activamente pensando, ¿sabes? ¿Y qué consejo le darías a las personas? Por ejemplo, yo tengo mi acento marcadísimo en inglés. Hermoso, por cierto. Gracias. Para quizás, o sea, ¿cómo les darías ese tipo de consejo o herramientas para que nosotros nos podamos motivar quizás a incorporar ese acento? Porque sí, entiendo totalmente esa parte. Siento que es como incluso hablar otro idioma, por decirlo así. 100%. Sí. Yo pienso que lo primero que tienes que asegurarte de tener claro contigo mismo es el por qué lo estás haciendo y el si vale la pena para ti, porque sí es un proceso que toma tiempo. A mí me tomó 2 años y medio para poder ya sentirlo como mío y no tener que estar como pensando, hablando y pensando al mismo tiempo. Entonces creo que empezar desde un punto de ¿por qué quiero hacerlo? Lo estoy haciendo desde un punto de como, ¿cómo se podría decir? Como desde un punto de vergüenza o desde un punto de querer ser aceptado, o lo estoy haciendo desde un punto de querer tener una herramienta más. Porque si lo empiezas desde un punto de vergüenza, en donde no quieres que la gente sepa que eres de algún lugar, no va a ser el mismo proceso. O sea, cuando estés entrenando y cuando estés practicando, lo vas a hacer desde un lugar negativo adentro de ti y no lo vas a disfrutar y va a ser más difícil que te adaptes, porque a mí también me pasó al principio, por ejemplo, que te cuento que yo no lo quería hacer. Entonces, lo empiezo a practicar y es, y tengo que practicar y no sé qué, y no lo estaba haciendo desde un lugar orgánico o de diversión. Entonces, empezar con el por qué lo quieres hacer, vale la pena para ti, con qué te va a beneficiar, cómo le puedes poner el lado positivo. Y una vez ya teniendo eso, recomiendo muchísimo ver videos en YouTube. Yo ahora trabajo con la compañía de 21 Accents enseñando acentos. Y tenemos un chorro de videos en YouTube que puedes ver. Hay muchísimas otras personas que tienen también videos. Entonces, empezar a ver videos o tener obviamente, lo más rápido y lo más sencillo es tener un coach de acento que esté como contigo en clases privadas y entonces ya te pueden dar como consejos personalizados, pero si no tienes la posibilidad de hacer eso por tiempo, por dinero, por lo que sea, también hay servicios en donde tú pagas como una membresía
Y entonces tienes acceso a tutoriales y tienes acceso a herramientas o, no sé, como videos de práctica. Y entonces empiezas a practicar con eso. Y lo más que te recomiendo es grábate. O sea, tú escuchas y luego imitas y te grabas. Porque cuando nosotros, especialmente cuando vamos empezando, no nos podemos escuchar a nosotros mismos. Entonces, tú puedes pensar que lo estás haciendo bien, pero en realidad, o puedes pensar que, igual puedes pensar que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal, pero como no te estás escuchando, te estás basando en cómo se siente. Y como se siente, es como siempre lo has hecho. Entonces tú dices, ay, me está saliendo bruto. Y en realidad estás haciendo exactamente lo mismo. Entonces, grabarte y comparar con audio, ¿no? O sea, pones el video que estás copiando y luego pones tu grabación y empiezas a notar esas diferencias. ¿Me puedes explicar más cómo es tu rutina siendo coach de acentos en la academia y más acerca de ello? Pues, fíjate que me siento muy afortunada de tener un trabajo que puedo manejar mi horario dependiendo de las otras cosas que tenga yo en el día. Entonces, para mí mi prioridad siempre es mi carrera de actuación. Entonces, lo padre es que con mis clientes yo puedo crear un horario que se adapte, ¿no? Entonces, hay días en donde tengo una audición y entonces puedo mandar un mensaje de, oye, tengo una audición, ¿qué otro día puedes? Cosas así. Pero, las clases son en línea, entonces está muy padre. Tengo clientes de acento de Europa, clientes de acento que tengo uno que está en Dubái. Entonces, está padre que estén en línea porque así todos tienen acceso. Pero un día normal en mi vida me levanto a las 5:30 de la mañana. Mi primer cliente lo tengo a las 6 porque está en Beijing, en China. Y entonces empiezo con ella y luego me arreglo, vengo a la escuela y entonces después de la escuela llego a la casa, empiezo a dar mis clases en línea. Y con la carrera de actuación, pues hay días obviamente que voy a clases de actuación y normalmente tengo audiciones 1 o 2 a la semana, pero nunca sabes cuándo van a ser. Entonces llega la audición y ahí es en donde en realidad tengo que mover todo mi horario para asegurarme que esa sea mi prioridad. ¿Me puedes dar como un preview de cómo son tus clases? ¿De actuación? Sí, y también cuando tú enseñas. Mis clases de acento. Sí. Y así como las clases de actuación, pues siempre son diferentes. Las clases de acento básicamente son personalizadas. Entonces, lo primero que a mí me gusta hacer es lo llamamos un assessment, que es básicamente una prueba de diagnóstico, en donde empezamos a platicar y me gusta hacer como una parte de la prueba es nada más escucharte hablar, porque es muy diferente cuando las personas saben. Les das, por ejemplo, la segunda parte de la prueba les doy oraciones y ellos los tienen que decir. Pero cuando las personas saben que los estás escuchando, ponen su mejor, ¿sabes? O sea, están muy concentrados en hacerlo bien. Y es diferente cuando tienes una conversación con ellos, ahí es en donde escuchas más cómo suenan en su día a día. Entonces, hacemos esas dos partes. Yo tomo notas de las cosas que escucho, tanto de qué tan cercano está el sonido a lo que tiene que ser y también de qué tan consistente es. Porque hay veces que el sonido te puede salir muy bien a la primera, pero luego lo hiciste otra vez y luego ya no te salió, o en otra oración diferente ya no salió igual. Entonces, consistencia y calidad, ¿no? Y entonces, dependiendo de esa prueba de diagnóstico, yo te digo qué sonidos pienso que son los más relevantes, son los que nos deberíamos enfocar más. Y en nuestras sesiones empezamos con eso. Son 30 minutos de conversación, 30 minutos de... A mí me gusta mucho trabajar con scripts, aunque las personas no sean... Muchos de mis clientes son actores, no todos. Hay muchas personas que están tratando de tener una carrera en negocios o nada más necesitan o sienten que sus colegas no los pueden entender o no les tienen el respeto por tener acento, que es todo un tema. Y entonces trabajamos en las conversaciones y luego en scripts, porque la diferencia de trabajar con un script y trabajar con un monólogo o con un libro donde solo estés leyendo en voz alta es que no es una conversación. Entonces, si tú lees un libro,
no estás leyendo de la manera en la que hablarías. Pero si estás trabajando con un guión, sí estás leyendo de la manera en la que hablarías. Entonces, ahí, y luego ya dependiendo de cómo vayan, vamos personalizando ahí cosas así. ¿Y cómo te has sentido con tus clientes, la relación que has hecho con ellos y también como cuánto tiempo has estado, cuál es tu cliente con el que más tiempo has estado? Cuando llegué a los 17, empecé primero enseñando español. Entonces, y eso todavía lo hago hasta ahorita. Ya no estoy tomando más clientes, solo estoy con los que llevo desde hace varios años. Y entonces mis clientes que llevo enseñándoles por más tiempo, llevo con ellos desde el 2018. Entonces, todas las matemáticas, porque yo no puedo. Pero supongo que son 7 años. Sí. Ya llevo 7 años con ellos. Empezamos cuando estaban chiquitos. O sea, el más pequeño tenía 5 años recién cumplidos y el grande tenía 8. Y ahorita 7 años más. Ya uno ya está en prepa y el otro va a entrar pronto, creo, o está terminando la secundaria. Y entonces con ellos llevo mucho tiempo. Y con mis clientes de acento, la persona con la que llevo más tiempo ya va para el 1 año y medio. Que ya está por terminar, ya va muy bien. Me gustaría preguntarte también de el proceso de cuando llegaste aquí a Estados Unidos, ¿cómo has sentido en específico Los Ángeles? ¿Cómo te ha abrazado como comunidad? ¿Qué expectativas tenías? Fíjate que me tomó mucho tiempo considerar Los Ángeles mi hogar. No fue tan fácil. Y también, como te cuento, yo llegué no desde el lugar más positivo. Y siento que eso, como te comento, es lo más importante. O sea, estar con una mentalidad positiva. Yo llegué a Los Ángeles en mi plena adolescencia, odio todo, odio el mundo, ¿sabes? Entonces sí, el inglés fue fue un reto más grande del que esperaba, porque yo decía, yo hablo inglés, pero pues, reina, una cosa es hablarlo en la escuela y otra cosa es hablarlo en Los Ángeles aparte, que tienen como muchos modismos y formas diferentes de hablar y de verdad no entendía al principio. Y entonces, aunque siento que la comunidad me abrazó y me trató de incluir lo más posible, yo estaba muy negada a adaptarme, ¿no? O sea, yo me vine aparte en mi último año de preparatoria, entonces me perdí de todo, de la graduación, de ¿sabes? La fiesta de graduación, todos mis amigos estaban juntos y estaba muy resentida. Entonces, le agradezco muchísimo a mis maestros de ese único año que fui a la preparatoria en Estados Unidos, porque hicieron toda la diferencia. La primera semana que yo llegué, pues imagínate, o sea, todo lo que te cuento y aparte, ser inmigrante no es fácil, que también es un reto que no esperaba. O sea, no me imaginaba que fuera a ser tan difícil volverse inmigrante en los Estados Unidos. Y ellos lo sentían o tal vez se lo esperaban. Entonces, mis maestros me abrazaron mucho, me proporcionaron con mucho, o sea, desde recursos como abogados hasta despensa gratis, consejos de cómo moverme en la ciudad, de cómo aprender a tomar el autobús en la ciudad. O sea, sí hicieron toda la diferencia y hasta la fecha me mantengo en contacto con ellos. Y también mis compañeros fueron muy lindos y muy pacientes con mi inglés, pero me tomó, yo creo que 5 años, porque también luego fue COVID y todo eso, y yo creo que me tomó como 5 años ya sentir que este es mi hogar. Aunque bueno, Monterrey siempre va a ser mi hogar también. ¿Y cómo fue tu experiencia en la preparatoria? Porque sabemos que ese es como todas las películas, o sea, tú lo viviste en carne propia. Uh-huh. Yo creo que es el sueño de muchísimos adolescentes, tener la experiencia americana. Cuéntanos cómo lo viviste.
Ah, Mira, no era mi sueño. Y fue muy diferente. También la preparatoria a la que yo llegué no era la preparatoria que ves en las películas. Era una preparatoria en Alhambra, California. Entonces ponle que la mitad eran hispanos y la mitad eran asiáticos. Entonces no era lo típico como lo que ves en las películas, que normalmente es una preparatoria blanca. Entonces, no fue un shock cultural tan grande como el que hubiera sido, tal vez si hubiera llegado a eso. O sea, todavía llegué como un poco en colchoncito, ¿no? De que había gente que hablaba español y había gente que entendía, no sé, mis referencias o mis culturas. Mi primer año hice una amiga que se llama Esperanza, que todavía, pues tú la conoces. Somos muy, muy cercanas y, como te digo, o sea, yo no podía expresarme en inglés tan bien como me podía expresar en español, pero como ella hablaba español, aunque no se sentía tan cómoda respondiendo en español, entendía lo que yo le decía. Entonces con ella me quejaba y me yo, no, y en español, pero volviendo a tu pregunta, fue académicamente mucho más fácil de lo que era en México, mucho más fácil. Entonces, gracias Dios por eso. Fue muchísimo más acogedor que una preparatoria mexicana en mi experiencia. O sea, la preparatoria a la que yo fui era mucho más como de, ya eres adulto, ya arréglatelas. Y aquí es mucho más como, todavía te están agarrando de la mano un poco, que fue excelente porque yo llegué meses, o sea, no sé, 2, 3 meses antes de empezar a tomar los exámenes, los SATs para entrar a la universidad y todo eso, entonces perdidísima y la gente era muy, muy linda y muy cálida y me ayudaban con todo lo que necesitaba, entonces fue una experiencia, o sea, sí hubo un shock cultural grande, pero también te enseña la humanidad, ¿no? De las personas y de cómo siempre hay alguien, y en mi caso muchas personas, que te echan la mano. ¿Qué te gustaría decirle a Isa, 17 años, cuando llegó? Agárrate. No. Le diría, disfruta el día aunque no sea donde quieres estar. O sea, ten paciencia porque va a tomar tiempo llegar a donde quieres llegar, pero el proceso para llegar ahí es lo que tienes que disfrutar. Y acuérdate que cada día cuenta, si no para tu carrera o para tu meta, para tu felicidad como persona, y no vas a volver a vivir lo que estás viviendo en este momento. O sea, me gustaría volver a mi primer año de preparatoria. Habría un chorro de cosas que hubiera disfrutado si no hubiera estado tan concentrada en lo siguiente. Entonces, disfrutar el día a día. Me encanta esa parte de que es muy importante disfrutar el proceso y también de, como dices tú, entender que este día es irrepetible, que no vamos a volver a vivir este día, y a veces estamos tan enfocados en el futuro, sí, que a veces estamos comiendo y estamos pensando qué es lo que tenemos que hacer después, preocupados con ansiedad de que tengo que hacer esto, y creo que también va mucho de la mano aquí en este país, como de que la vida se vive un poquito más rápido. Sí, ¿Cómo bastante. ha sido ese proceso? Definitivamente, y cuando estás en una carrera que tiene tanta competencia, no, o sea, es imposible no sentirte que vas atrás, ¿no? O sea, que vas más atrás que los demás. Y lo que pasa mucho con los artistas mexicanos, latinoamericanos, hispanohablantes o cualquier persona que en realidad no haya crecido en los Estados Unidos o que no haya crecido en un país que hable inglés, es que sí vas un paso más atrás. O sea, ellos empiezan con la ventaja de ya tener, obviamente, la ciudadanía, el permiso de trabajo, tener el acento, tener el lenguaje y tener el contexto cultural, que son todas cosas que nosotros tenemos que aprender, ¿no? O sea, aprender el lenguaje bien, aprender el acento, si es que es algo que decides hacer. También aprender el contexto cultural que necesitas para poder entender a estos personajes
Y luego empezar todo ese proceso migratorio que toma años. Y como tienes todas estas cosas que tienes que hacer para poder llegar a donde la mayoría de la gente empieza, eso me causaba mucha ansiedad. Y hasta la fecha, no te miento, o sea, tengo que hacer meditaciones, podcasts de salud mental, terapia, y para mantenerme feliz, o sea, feliz y con mi bienestar emocional, porque es una carrera difícil y que sí se siente que va muy rápido y que siempre hay todas estas oportunidades y quieres aprovecharlas todas. Yo sé que me entiendes, o sea, quieres aprovecharlas todas y entonces terminas no disfrutando nada porque estás pensando en lo siguiente, pero es algo que es mi prioridad, hacer el esfuerzo de todos los días tener una rutina en la mañana, tal vez. Aunque sea un día apresurado, tener una rutina, aunque sea, no sé, lo más básico para poder centrarme y disfrutar mi día. Porque si no, haces tantas cosas en el día y se acaba el día y no disfrutaste nada. Y al día siguiente es lo mismo, y al día siguiente es lo mismo. Y me encanta cuando la gente dice que la actuación es un maratón. No, o sea, no es una carrera de velocidad, es un maratón. Es quién puede durar más tiempo. ¿Cómo puedes hacer que la carrera no te consuma? Y entonces, eso es algo en lo que he estado trabajando y le he estado dando mucha prioridad en los últimos años. Y que le recomiendo a todas las personas que están empezando. O sea, sí es difícil y sí es cansado y frustrante y vale la pena. Y es tu responsabilidad hacer que no sea siempre tan cansado y tan frustrante. O sea, llena tu vida de otras cosas que te den satisfacción y que te den felicidad. Y así vas a poder durar más tiempo en este maratón. Me encanta esa parte porque en la industria del entretenimiento, o inclusive que yo estoy en periodismo, sí se vive la vida muy, muy rápida. Sí. Y he estado incorporando eso también de, por ejemplo, empezar las mañanas meditando, aunque sea 5 minutos, hacer journaling, aunque sea 2 minutos, agradecer siempre todo, estar conscientes y tener un poquito más de tiempo también incluso de leer. Y como siento que sí, como dijiste tú, el cómo inicias tu mañana o cómo inicias tu día va a cambiar totalmente todo. Totalmente. Eso de journaling, a mí me encanta hacerlo en las noches, porque luego también hay días que hiciste tantas cosas que estás abrumada y lo sacas y yo también hago eso de 5 cosas por las que me siento agradecida hoy y ya, o sea, te vas a dormir sintiéndote satisfecha, ¿no? Con tu día, en vez de... Bueno, a veces que me dan las 12 de la noche y es adiós. Sí. Pero se intenta, se hace el esfuerzo. Y estar más conscientes también de los pequeños logros que hacemos. Sí. Porque a veces también estamos muy enfocados en la cima y no nos damos cuenta, no validamos todo el esfuerzo, el sacrificio que hacemos. Y también me gustaría hacerte esta pregunta de los sacrificios que haces dentro de la industria, porque como el mayor punto en la industria a veces son los fines de semana. Vaya que sí. Perder tiempo con o sea, momentos con tu familia, incluso siento que eso es muy importante, es vital. La comunidad es lo que nos mantiene vivo y más estando lejos de donde es tu hogar, de donde tienes a tu familia, a tus amigos. ¿Cuál es tu experiencia acerca de eso? Pues mira, varias cosas, empezando por lo que dijiste de comunidad. Eso fue lo que hizo que Los Ángeles se volviera hogar para mí. Encontrar una comunidad de personas fue fue lo que cambió todo. O sea, antes, o sea, como te digo, al principio súper negativo y luego ya en un lugar más neutral, pero cuando encuentras esas personas que de verdad son tus amigos cercanos o tu familia lejos de tu familia, ahí es donde empiezas ya a sentir que vale la pena estar aquí, ¿no? Porque al principio sí extrañaba un chorro. Y esos sacrificios yo creo que es importante encontrar límites, que no fue algo que yo siempre supe hacer, porque al principio eran todos los sacrificios. Y obviamente se tiene que hacer sacrificios por tu carrera, pero también poner tus límites y tus prioridades. Porque a mí me tocó estar en vacaciones con mi familia y que me llegara una audición
y tener que decir, pausa, se acabaron las vacaciones, ¿no? O sea, o no se acabaron las vacaciones, pero voy a ocupar no salir con ustedes todo el día de hoy para poder hacer esto. O estar estresada en las vacaciones mientras estábamos en un lugar increíble y para disfrutar y yo estaba en el hotel o estaba leyendo mis líneas o cosas así, que no es poco común, o sea, que es algo que probablemente otros actores me pueden estar escuchando y decir, ¿sabes? O sea, aguántate. Pero para mí, o sea, para mí eso es algo que me causa mucha ansiedad y estrés y remordimiento porque no veo a mi familia. Entonces, si los veo una vez al año y la vez que los vi me la pasé un tercio de las vacaciones pensando en otra cosa, no vale la pena, ¿sabes? O ha habido veces en donde, no sé, hay una audición que no quiero hacer, que no me siento cómoda con el personaje, que no es algo que se alinee con lo que yo quiero hacer, y saber decir que no es algo que me tomó mucho tiempo. Y ya, o sea, creo que es un balance de hacer los sacrificios que se alineen contigo y que sean necesarios y saber decir que no cuando hay otra prioridad en el momento. Saber tus prioridades. Y me gustó mucho la parte cuando dijiste de la comunidad. Siento, por ejemplo, también tengo poquito que llegué y encontrar las personas que entiendan como tu contexto, por ejemplo, cuando te conocí a ti, de que estemos en el mismo proceso, para mí es primordial, porque siento que, o sea, sí es bonito conocer personas, pero por ejemplo, si conozco a alguien que nació aquí, totalmente no va a entender nada de mi sufrimiento o de las cosas que quizás yo extraño. Entonces, como encontrar en este caso que ambas venimos con el mismo proceso, es muy importante encontrar a las personas que están entendiendo tu contexto o que están en la misma situación. Sí, 100%. O sea, obviamente siempre hay un lazo especial con gente que comparte tu cultura, hayas nacido en México o hayas nacido en Estados Unidos, pero ese lazo que se comparte de gente que está viviendo esa historia de inmigración es incomparable. O sea, también yo te conocí a ti y dije, esta es mía. Porque sí, o sea, tengo muy pocos amigos que puedan realmente entender cómo se siente volverte inmigrante y venir a perseguir tus sueños en otro país y llegar en una edad también, pues ya casi en la adultez, ¿no? O sea, yo llegué a los 17, me faltaban 6 meses para cumplir 18. No fue como haber llegado tal vez a los 2, 5 años y poder adaptarte. Entonces sí, o sea, tener esa comunidad es invaluable. Sí. Y luego también creas muy buenas amistades y relaciones con otras personas que están aquí, pero el toque mágico es con tu gente. Sí. Y me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a las personas que van llegando o que quizás tienen la inspiración o el sueño de pasar por el mismo proceso de venir aquí a Estados Unidos y perseguir su carrera en la industria? ¿Qué consejo les darías? 100% hazlo. O sea, si lo quieres hacer, hazlo y hazlo ya. O sea, porque sí va a tomar rato, o sea, va a tomar tiempo para adaptarte, para organizarte, para empezar a poder hacer lo que en realidad vienes a hacer. Entonces, no te quedes en el lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré. Si vienes y no te gusta, siempre te puedes regresar. Pero el tiempo que pierdes pensando y dudando de ti mismo, ese es tiempo que no va a regresar. Entonces, yo te diría, si quieres hacerlo, vente ya y vente preparado mentalmente para que sea, como lo llamamos, un maratón. Sea lo que sea que estés haciendo, o sea, en realidad, aunque vengas a nada más vivir la experiencia, por todo ese proceso inmigratorio y por todo lo que se tiene que hacer, siempre va a ser un maratón para nosotros. Siempre va a haber cosas que tenemos que hacer que otras personas no tienen que hacer. Entonces, vente mentalizado para que sea un reto que va a valer mucho la pena. Y va a valer mucho la pena. O sea, dijeras, peor, o sea, escenario, no lograste exactamente lo que venías a hacer. Te aseguro que aprendiste tantas cosas en el camino
que algo más va a salir o una excelente aventura, ¿sabes? Y una vez estando aquí, encuentra tu comunidad, encuentra cosas que te hagan feliz en la ciudad, encuentra tu café favorito, encuentra tu clase de pilates, karate, fútbol, lo que quieras, un equipo de, no sé, lo que te guste, encuéntralo aquí, porque te va a ayudar mucho a ser amigos, te va a ayudar a encontrar una rutina, te va a ayudar a sentir que tienes un poquito de lo que te gusta en esta ciudad y poco a poco vas a poder expandirte más y ya sentirte en casa. ¿Qué herramientas les pudieras compartir para iniciar en la carrera de actuación? O sea, ¿cómo pudieran iniciar o qué pudieran empezar a investigar antes de llegar? Buena pregunta. Yo creo que si yo pudiera volver a hacerlo, algo que hubiera hecho diferente es empezar a entrenarme en el estilo de actuación americano desde México, porque yo llegué con un estilo de actuación no necesariamente de telenovela, pero pues es diferente, el humor mexicano es diferente, nuestro estilo de actuación es diferente, también yo estaba más enfocada en teatro y aquí vine a hacer cine, entonces pienso que eso es un consejo que si yo pudiera volver a hacer las cosas lo haría. Empieza a entrenarte a lo que se busca aquí. Empieza a ver muchos videos y podcasts porque hay mucha información en línea de qué se necesita. O sea, qué es un headshot, qué es un resume, cómo se audiciona, qué sitios web tengo que tener, cuál va a ser mi, ¿cómo se dice? Budget. ¿Tu presupuesto? Sí, ¿cuál va a ser mi presupuesto? Porque es una carrera cara. O sea, todo cuesta. Audicionar cuesta porque tienes que pagar las cuentas. Entonces, haz toda esa investigación para que vengas mentalizado y listo. Y encuentra un trabajo que puedas hacer que sea lo más flexible que se pueda. Y para nosotros, enseñar español es de verdad una mina de oro. O sea, hay mucha gente que quiere aprender español. Hay muchas oportunidades para empezar desde en ser maestra de niños pequeños, o sea, tutora de español de niños pequeños, hasta ser una nanny o una, no sé, ¿cómo se dice? Una niñera que les hable a los bebés en español o a los niños en español. O sea, nos da una ventaja muy grande que otras personas no tienen, que otras personas tienen que recurrir a trabajos más normales, que también está súper bien, pero si tienes la oportunidad de encontrar un trabajo flexible para tu carrera de actuación, es algo que a mí me ha traído muchas, pues no diría ventaja, pero suspiros, ¿no? Así como me llegó una audición y no tengo que no trabajar hoy. Sí. Y también me gustaría preguntarte, ¿crees que es necesario tener, por ejemplo, una agencia? Sí. Siento que no es necesario, pero no es necesario para empezar. Tú empieza con lo que tengas, porque esa experiencia que o sea, si tú vas a empezar, empieza con cortometrajes estudiantiles. Son buenísimos para aprender, para empezar a estar enfrente de una cámara, para empezar a ver qué funciona para que puedas tener acceso a esas emociones. Si tienes que llorar, ok, ya ahora tienes la oportunidad de practicar cómo llorar en un set, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, no es necesario tener una agencia para empezar. Tú puedes inscribirte a estos sitios web y empezar a audicionar por tu cuenta. Pero sí, para llegar a un punto en el que quieras audicionar para cosas más profesionales, sí va a ser algo que vas a necesitar hacer. Entonces, siempre tenerlo en mente como una meta. ¿Cuál ha sido la diferencia o el impacto que has tenido dentro y fuera de una agencia? Muchísimo. Cuando yo lo estaba haciendo por mi cuenta, eso es lo que hacía, era proyectos no pagados, cortometrajes estudiantiles, excelentes, o sea, muchas buenas oportunidades para aprender, pero para que yo pudiera accesar a proyectos pagados y en realidad que esas audiciones empezaran a fluir, fue cuando firmé con mi agencia y entonces ya
ya es así como, fue teniendo una agencia que me empecé a sentir como una actriz profesional que está constantemente trabajando o audicionando en Los Ángeles. ¿Te gustaría compartir el nombre de tu agencia o recomendar alguna? Sí, bueno, yo estoy con CSD, estoy con Domina Hallbeck en CSD. Recomendaciones es muy personal, es muy dependiente de dónde estés en tu carrera y de lo que tú estés buscando en una persona, porque obviamente hay agencias que tienen muy buena reputación, pero en realidad yo creo que es mucho de la química que tengas con tu agente, porque si tú firmas con una muy buena agencia y no hay esa química, no hay ese interés por parte de la gente en tu carrera, no te van a mandar nada. Entonces, tienes que encontrar una persona que confíe en ti, que crea en ti, en tu talento y que quiera ayudarte a pasar ese siguiente paso en tu carrera y no solo que te tenga como una más en su roster, ¿no? Lo que recomiendo es una manager primero. A mí me ha cambiado la vida mi manager. Mi manager es Cheryl Jackson de Jackson Entertainment. Shout out. Y es la mejor. Y ella, o sea, la diferencia es que la gente, normalmente obviamente hay de todo, pero normalmente una agente te manda trabajos, pero un manager supervisa toda tu carrera. Entonces, desde tus sitios, o sea, de castings, ¿no? O sea, que estén con las fotos correctas y los videos correctos y qué te hace falta y cómo puedes mejorar y qué clases debes estar tomando. Y si no tienes agente, ellos te ayudan a conseguir un agente y pues sí, es una supervisora de tu carrera que tiene más experiencia y más conocimiento que tú. Y eso sí es invaluable, o sea, súper necesario que hagas clic con esa persona, que haya una muy buena relación. ¿Cómo es que pueden contactar o conseguir a un manager? Hay muchas maneras. Mucha gente hace lo que le llaman como cold outreach o algo así, que es básicamente encontrar, o sea, hacer la investigación en Google o preguntar a otras personas qué managers tienen y qué recomiendan y mandar emails, ¿no? Puedes mandar un email con tus materiales. Yo te diría, no lo intentes si no tienes materiales. Primero consigue tus materiales, ¿no? O sea, que se vea que ya tienes algo, no sé, preparado. Tienes tus fotos, tienes tu currículum, tienes un video, porque un video lo puedes, o sea, no necesitas, hay servicios que puedes pagar, no sé, $1,000, $2,000 y te pueden grabar un muy buen reel. Siempre es una opción, pero también puedes conseguirlo de audicionando por tu cuenta y teniendo un cortometraje estudiantil y entonces ellos te dan el video para que puedas poner en tu reel o si vas empezando, grábate. Ponte enfrente de una pared lisa y graba un self-tape de una escena que te haga sentir muy, no sé, o sea, que sientas que enseñas mucho tu talento y entonces ese es tu reel y luego lo podrás cambiar después. Pero mucha gente manda emails con todos sus materiales. Otra gente va a eventos. Hay eventos que se organizan donde puedes conseguir agentes o managers. Si vas a una clase de actuación que tenga buena trayectoria y que tenga un lugar, ¿no? O sea, que la gente conozca y que la gente confíe en ese estudio de actuación. Muchas veces ellos también te pueden presentar agentes o managers o aconsejar, pero hay muchas maneras de hacerlo. Me gustaría saber más de tus ilusiones, sueños, expectativas que tienes dentro de tu carrera. ¿Cómo te ves a 5 años? Famosa. No. Sí. Pues mira, sí, me encantaría por el hecho de no tener que audicionar tanto. Nunca en realidad ha sido mi más grande sueño ser súper famosa, pero obviamente con la fama llegan trabajos, entonces eso sí estaría muy padre. Pero yo creo que lo que yo quiero hacer es poder llegar a un punto en el que me mantenga y viva una vida cómoda solo de la actuación. Que no, o sea, es un lugar en el que
Hollywood no está en este momento. La mayoría de los actores necesitan un trabajo fuera de la actuación, aunque estén trabajando constantemente para poder pagar sus cosas, ¿no? Que es parte de la razón por la que hubo una huelga de actores y todo esto. Entonces, está definitivamente Hollywood ahorita pasando por un proceso de cambio después de COVID, después de todo esto. Pero en 5 años me gustaría o tener ese privilegio de solo trabajar de la actuación y que de ahí me pueda mantener. O a mí la verdad me encanta mi trabajo de enseñar acentos y si mi disponibilidad me lo permite, me encantaría seguir haciéndolo. Me da de verdad una satisfacción tan grande poder ayudar a otros actores o a otras personas, sea lo que sea su meta. Me encanta poder ayudarlos a sentir ese mismo sentimiento que tuve yo cuando lo logré, ¿no? O sea, y sí te cambia la vida a veces, o sea, sí es una herramienta muy útil. Entonces, no, o sea, me encantaría que en 5 años pudiera tener a mis clientes, pudiera tener papeles en series o películas o lo que sea, consistentemente. Me encantaría vivir en un departamento en Highland Park, yo sola, decorado de que fairycore, cottagecore, y tener la paz mental y la rutina de levantarme, ir a mi clase de pilates, tomarme un matcha en mi casa y entonces empezar mi día, ¿no? ¿Qué tipo de personajes a ti te interesan trabajar en la industria? Todos. Siendo sincera, a mí como actriz me causa mucha ilusión poder hacer papeles muy diferentes y poder... yo creo que lo que más me gusta de la actuación es poder vivir muchos tipos de vida, porque, y esto es algo que he tenido desde chiquita, que siempre es de que, es que yo quiero estar en la política, no, quiero ser actriz, no, quiero ser cantante, no, quiero ser maestra, no, quiero ser mamá. Que digo, puede ser mamá y ser todas esas cosas, pero me refiero como a mamá y solamente ser mamá. Y siempre he tenido esto de, quiero vivir todas estas vidas y hacer todas estas cosas y solo hay una. Y mi mamá siempre me lo recordaba de que, Isabela, no puedes vivir tantas vidas. ¿A que sí puedo? Puedo ser actriz. Entonces, mientras más papeles y más tipos de personalidades y vidas pueda tener, es algo que de verdad lo pienso y me emociono. Pero de mis papeles favoritos, me encantaría hacer un show apocalíptico. Me encanta, tipo The Last of Us, tipo The Walking Dead o no sé, o sea, alguna, no sé, 2012, ¿sabes? O sea, una película, una serie en donde se esté acabando el mundo, me encanta. Me encantaría hacer un papel muy oscuro en donde sea yo o parte de algún cartel o parte, o no sé, no sé, algún papel muy oscuro, no sé, que tenga que ver con drogadicción o que tenga que ver con crimen o que tenga que ver con cosas así. Pero mi sueño más grande es poder hacer un papel o estar en un proyecto que represente mi cultura. Si alguna vez has visto la serie Gentefied en Netflix, ese es mi sueño. Es mi serie favorita que alguna vez he visto y es una serie sobre ser mexicano y mexicoamericano, porque hay diferencia como de lo que estábamos hablando, de ser mexicano y mexicoamericano en Estados Unidos. Y se habla de inmigración, se habla de temas de homosexualidad y de cómo eso influye y cómo afecta, o sea, cómo nuestra cultura afecta ese tipo de temas. Se hablan temas de todo tipo y es una serie tan bien hecha. Eso es lo que yo quiero. Me encantaría hacer una serie que represente mi cultura, que represente mi gente, en donde pueda usar mi acento, en donde pueda traer historias que tienen que ser escuchadas. O sea, a veces te pones a pensar y dices, tantos remakes que están haciendo y tantas historias como están padres, están muy padres, pero
no, o sea, si nada más te sientas y te pones a hablar con una persona que emigró aquí, ahí ya tienes tu película. O sea, las historias que he escuchado desde que llegué han sido mucho mejores que cualquier película que he visto en los últimos años. Entonces, poder hacer eso es una gran meta mía y es una meta que ya estoy trabajando. Que ¿cuándo fue? Fue en febrero, presenté mi primera obra escrita por mí. Y se trata sobre dos mujeres mexicanas, una que es la mamá y otra que es la hija, que se vino a los 17 años a Estados Unidos a poder mandar dinero a su casa porque su mamá tiene diabetes. Y es una historia que es básicamente una combinación de todas las historias de inmigración que he escuchado y todas las historias de sacrificio pesado, o sea, sacrificio y dolor y al mismo tiempo felicidad y logros y agradecimiento, y combiné todas estas historias y la mía también en una obra de 30 minutos que se estuvo presentando este febrero, y ver la reacción de las otras personas latinas en la audiencia y de otras etnicidades también, pero específicamente las personas latinas que se identificaron, fue yo creo que de los mejores sentimientos que he podido sentir. Y mi meta es a largo plazo poder volverlo un cortometraje o una película, y hacer más, ¿no? O sea, sacar más historias que no tengan que estar tan, ¿cómo lo pudiera llamar? Tan editadas o tan sacadas de la realidad. O sea, hay muy buenas historias reales en nuestra comunidad. Me encanta eso que dices y sé la importancia de la representación, importa muchísimo en nosotros que sabemos por lo que hemos pasado, como dices tú, conocer personas que lo han vivido y que no te lo están contando, o sea, que no fue inventado. Y también te quisiera preguntar, ¿tienes cuáles son tus proyectos futuros en cuestión de dirección o escribir? ¿Cómo lo vas a complementar con actuación? Sí, a mí, o sea, obviamente la actuación siempre es mi prioridad y soy actriz primero que otra cosa, pero al final somos almas creativas, ¿no? Y me encanta cantar, me encanta bailar, me encanta escribir. Entonces, ahorita estoy muy enfocada en ese proyecto. Después de haberlo presentado, me llegaron más ideas de cosas que puedo hacer con esa historia. Me llegaron ideas de otras historias. Entonces, mi meta ahorita es poder ponerlo hay como writing workshops, que es básicamente donde tú llevas tu obra y te ayudan como a mejorarla y entonces poder meterla en un festival. Y si aceptan tu obra en el festival o si ganas, entonces la pueden poner en escena para que la gente la pueda ir a ver. Esa es mi meta. Como te digo, a largo plazo, porque hay muchas otras cosas pasando al mismo tiempo. Pero esa es mi meta. Me gustaría mucho, como te digo, escribir un cortometraje, que tal vez en algún momento pueda ser una película, pero siempre trato de sacar mi creatividad y mi inspiración de la mayor cantidad, o sea, mientras más outlets tenga, mejor. Mientras más formatos pueda aprovechar, mejor. Entonces, desgraciadamente no soy buena dibujando, pero estoy ahorita muy enfocada en escribir canciones, en seguir con eso, mejorar mis habilidades de canto y de baile, y pues seguir actuando. ¿Cuáles son de esas cosas que te interesan o que te complementan que quieres incluir en tu futuro? Todo. Mínimo como hobby, todo. Mi idea, o sea, si yo pudiera tenerlo todo en este mundo, me encantaría poder, no sé si me gustaría yo actuar en mi propia película, pero me encantaría que en una carrera ideal yo pudiera actuar en películas y ser actriz y que ese fuera mi trabajo principal, pero también escribir y producir mis propios proyectos que se tratarían todos sobre historias de nuestra comunidad.
porque hay, como te digo, mucha inspiración y muchas historias tan interesantes y tan necesarias que la gente escuche, especialmente en este momento. Entonces, me encantaría producir mis propios proyectos y me encantaría cantar. No me gustaría ser cantante, pero me gustaría mucho poder estar en películas musicales. Tengo el gran sueño de que hagan un remake de del musical Rent. Ya hay una película, que hagan otra. Y entonces hacer el papel de Mimi me encantaría. O acaban de hacer In the Heights, pero me hubiera encantado estar en In the Heights. Y quién sabe, o sea, capaz y, como te digo, o sea, mi primer amor fue el teatro, entonces, una vez ya estando establecida como actriz en Los Ángeles, si me llega la oportunidad de ir a Nueva York a hacer un show en Broadway o off-Broadway o lo que sea, me encantaría volver al teatro. ¿Te gustaría a largo plazo quedarte aquí en Los Ángeles o tienes alguna ciudad que te gustaría intentar vivir o pues que tengas un objetivo de moverte en el futuro? Los Ángeles se ha vuelto mi hogar, pero no sé si sería mi hogar a largo plazo. Y lo padre es que ahorita, esto es muy controversial de si a la gente le gustan las self-tapes o no le gustan las self-tapes. A mí, en lo personal, me encantan porque te dan la oportunidad de no necesitar vivir en Los Ángeles para audicionar en Los Ángeles. Me encantaría, mínimo por un tiempo, vivir en Italia o en España. En este momento estoy pensando Sevilla, en España, porque acabo de llegar de visitar y me encantó, de verdad me encantó. Entonces, mi sueño sería tal vez vivir en Europa unos años, tal vez regresar a México. Me encantaría regresar a mi país y poder seguir audicionando aquí. Pero, como te digo, si se pudiera tener todo, yo creo que mi base sería Los Ángeles o... Sí, mi base sería Los Ángeles y viajar. O sea, estar unos meses visitando a mi familia, otros meses en Europa, otros meses aquí, que es justo mi plan ahorita. Ahorita estoy planeando, al terminar este semestre, poder volver a Europa y quedarme 3 meses, irme de mochilera y visitar la mayor cantidad de lugares que pueda y luego volver. Me encanta aprovechar todas las oportunidades, conocer personas y explorar el mundo. Sí. Te quiero agradecer muchísimo por Gracias a ti. haber sido mi primer invitada y yo sé que vamos a regresar en un futuro. Este es un proyecto que quiero seguir a largo plazo y muy contenta de conocer y saber lo que Isa del futuro está haciendo, lo que te llena el alma. ¿Hay una forma en la que te podamos contactar, ya sea para Acentos o tus redes sociales? Muchísimas gracias a ti por esta conversación. De verdad, me llenó muchísimo de felicidad y tu amistad también me llena de felicidad. Gracias por darme el espacio. Y sí, me puedes encontrar en Instagram como Isa Romes, que es mi nombre artístico. Y me puedes encontrar para Coach de Acentos. Si alguien necesita ayuda, yo feliz de ayudarlos con esa meta. Y estoy en 21accents.com, 21 accents, acentos, ACCENTS.com. Y mi nombre como coach de acentos es mi nombre real, Isabela Gámez. Bueno, muchísimas gracias y esto ha sido Navegando con Mar. Espero lo hayan disfrutado. Adiós.